Lección número 4 del Evangelio de la Gracia desde Génesis por Óscar Ospina Orozco. Padre, gracias te damos en este día porque tú nos hablas acerca de las consecuencias. Tú perdonas todos los pecados, las consecuencias no. Las consecuencias nos seguirán, Señor, al desobedecerte a ti. Te pido que nos ayudes a entender y a comprender esta porción de tu palabra aquí en Génesis. En Cristo Jesús. Amén. Esta lección número 4 tiene que ver con las consecuencias del pecado y la justicia de Dios. El pecado trajo consecuencias para la mujer, el pecado trajo consecuencias para el hombre y el pecado trajo consecuencias para toda la tierra. Vamos a ver las consecuencias que trajo para la mujer. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 16 dice: A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Las mujeres tendrían que dar a luz con muchos dolores. Alguien dijo que es similar a fracturar 20 huesos a la vez. Y él se enseñoreará de ti. Dios aquí está poniendo un orden de autoridad. Y la mujer tendría que someterse, que significa estar debajo de la autoridad del hombre. Hay autoridades en la familia, hay autoridades en la iglesia, hay autoridades en la sociedad, hay autoridades en todas partes y Dios puso un orden de autoridad. Antes de la caída no había tal requerimiento. Los dos eran perfectos, teniendo una comunión perfecta con Dios. Dios puso este requerimiento para que la relación del hombre y la mujer funcionaran. Y no hay otra manera que el sometimiento, estar debajo de. No tiene nada que ver que el hombre sea mejor que la mujer, ¿no? Yo pienso que la mujer a veces es más grande que el hombre, tiene más talentos, más fuerza que el hombre, pero tiene que ver con el orden de autoridad. Como nos dice en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 24, que la mujer debe estar debajo de la autoridad de su esposo. ¿Saben por qué hay tantos divorcios en el mundo? Más de 75% en el mundo de divorcios. ¿Saben por qué es? Por la falta de sometimiento de la mujer al hombre. Y también la falta de integridad, de liderazgo del hombre hacia la mujer. En otras palabras, ahí en Efesios nos habla que todos debemos de someternos a Dios, estar debajo de la autoridad de Dios. Entonces, el hombre tiene que estar debajo de la autoridad de Dios, siendo el ejemplo en la casa, siendo un líder espiritual, y asimismo la mujer debe estar debajo de la autoridad del hombre. Cuando esto funciona, el matrimonio funciona. El hombre y la mujer deben de someterse al Señor y la mujer a su marido. La mujer no se sometió a lo que le dijo a Adán de no comer del árbol y cayó. Después nos dice la Biblia que la mujer dio a su esposo y él cayó también. El hombre no se sometió a Dios y la mujer no se sometió a su esposo. El ser humano que no esté bajo sometimiento de Dios nunca va a funcionar su vida. Ahora vamos a ver las consecuencias para el hombre. Ahí en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice así la palabra: Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Consecuencias para el hombre.
El hombre tendría que trabajar muy duro para el sostenimiento de su hogar. El hombre debe ser el que provee a las necesidades del hogar. La tierra, nos dice, no iba a producir tan fácil. Hoy en día la tierra no produce tan fácil. Imagínense la perfección con la que Dios creó la tierra, llegó a su fin. Y hoy en día vemos la tierra, nuestra tierra, tan triste. La vida ya no sería tan fácil en esta tierra. El ser humano tendría que morir físicamente y su cuerpo quedaría reducido a polvo. Si nos creman, nos entregan polvo. Si nos entierran, al pasar el tiempo también nos volveremos polvo, porque el Señor lo había dicho así. Y estas son las consecuencias para la tierra por causa del pecado, ahí en el versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa. ¿Cuáles son algunas de las maldiciones que usted y yo podemos ver en esta tierra por causa del pecado? La tierra ya no iba a producir mucho. Las pestes, las hambrunas, los huracanes, los terremotos, los tsunamis, las contaminaciones, las enfermedades, la muerte. Todo eso son consecuencias que vinieron a causa del pecado del hombre. El hombre muchas veces culpa a Dios cuando hay adversidades alrededor de él. Y no sabemos muchas veces que eso es nada más que el resultado de nuestro pecado. Nosotros somos los responsables. Dios nos entregó una tierra perfecta y nosotros le estamos entregando una tierra totalmente imperfecta y dañada. Nosotros somos los responsables. El apóstol Pablo dijo que la tierra se encuentra en este momento como si estuviera dando a luz, como nos dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 21 al 22. Pero Dios estableció la manera en que el ser humano debía acercarse a Él. Dios solamente es el que nos puede decir la manera en que el hombre se debe acercar a Él. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire que Dios no aceptó el vestido de higuera de Adán y Eva, delantales de hojas. El vestido de higuera mostraba la manera en que el hombre había escogido para presentarse delante de Dios a su propia manera. El hombre, a través de las más 7,000 religiones en el mundo, ha escogido una manera de presentarse delante de Dios y ser aceptados por Él. La Biblia nos dice en este versículo que Dios vistió al hombre y a la mujer con túnicas de pieles. Solo Dios mismo nos puede hacer aceptables delante de Él. Como nos dice Isaías 64:6, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Nosotros no nos podemos hacer aceptables delante de Él bajo nuestras propias fuerzas. Solamente Dios nos puede hacer aceptables delante de Él. Dios nunca aceptará que el ser humano se acerque a su propia manera. Solo Dios nos puede hacer aceptables delante de Él. Dios, a través de todo el Antiguo Testamento, va a ordenar la manera que el mundo se debe acercar a Él, y es a través de un sacrificio de sangre. Dios tuvo que matar animales para vestirlos a ellos. Dios tuvo que matar a su Hijo Jesucristo para vestirnos con su justicia. Los animales no cometían o no cometieron nada malo. Jesús tampoco nunca pecó, nunca hizo nada malo. En el Antiguo Testamento encontramos la doctrina de la sustitución.
El justo muere por el injusto. La sangre del animal estaba cubriendo el pecado de Adán y Eva. Y la sangre de Cristo nos quita eternamente y para siempre el pecado. El pecado de los animales en el Antiguo Testamento solamente cubría, pero el sacrificio de Cristo fue tan perfecto que quitó de una vez el pecado para toda la eternidad. Pecados pasados, presentes y futuros. Él quitó todo el pecado. Todos estos sacrificios en el Antiguo Testamento era solamente un tipo, solamente un símbolo de lo que Jesús iba a hacer a nuestro favor en la cruz del Calvario. Los sacrificios de los animales solo expiaban, cubrían los pecados, pero el sacrificio de Cristo quitó el pecado por completo, como nos dice Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 14. La Biblia nos dice que Dios echó a Adán y a Eva del huerto del Edén por dos razones. Versículos 22 del capítulo 3. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Dios echó a Adán y Eva del huerto del Edén por dos razones. Primero, para que no comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente caídos. ¿A qué persona le gustaría vivir eternamente con secuestradores, violadores, homicidas, etcétera? ¿Te gustaría vivir a ti? Obviamente que no. El Señor les iba a redimir, les iba a comprar con su sangre bendita para que volvieran a ser de su propiedad. Fue a precio de sangre que el Señor Jesucristo te compró del mercado de los esclavos. Dios nos creó para toda una eternidad y Él no se iba a echar para atrás de su plan original, que para su gloria nos creó. Como dice Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice así: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Qué bonito. Dios nos creó para su gloria. Si tú supieras, yo te hago una pregunta, si tú supieras de antemano que tu cónyuge te sería infiel, ¿tú te casarías con él? Mire que esto fue lo que Dios hizo. Dios ya había visto la caída del hombre y la mujer, pero ya tenía la cura para remediarlo: su propio Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo creó para toda la eternidad, no para un corto tiempo. Versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 24. Por causa del pecado, Adán y Eva iban a estar separados del Dios Todopoderoso. Toda la raza humana viene de Adán y Eva. Ellos fueron nuestros primeros padres. Cuando ellos pecaron, quedaron separados de Dios. Y por ende, todos nacemos separados de Dios. Tú y yo nacimos separados de Dios. Ellos necesitaban un Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador que nos libre de la potestad de Satanás y los demonios. El único que nos puede salvar se llama
Jesucristo. Ellos fueron separados de Dios, pero Dios mató un animal para cubrirlos con su justicia. El justo muriendo por los injustos. Jesús murió por nosotros para quitar esos trapos andrajosos, esos trapos llenos de pecado, y nos vistió con su justicia. La única manera en que usted y yo seremos aceptados delante de un Dios santo es a través de la justicia de Cristo, por el sacrificio de Cristo acreditado a nuestras vidas. La Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, tuvieron más hijos, pero nos vamos a enfocar en Caín y Abel. Caín y Abel se van a presentar delante de Dios, como nos dice ahí en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se ensañó se enojó. Caín y Abel eran hijos de Adán, se presentan delante de Dios, pero uno es aceptado y el otro es rechazado. La pregunta es, ¿por qué? Caín era labrador de la tierra, se acerca a Dios llevando los frutos de la tierra, pero Dios lo rechaza. ¿Por qué? ¿Porque era poco el fruto que llevaba a Dios? No. ¿Porque Dios hace acepción de personas? No. ¿Porque era malo el fruto que llevaba? No. Caín fue rechazado. ¿Saben por qué? Porque él no se estaba acercando a la manera que Dios le había dicho, que era a través de un sacrificio de sangre. Dios había establecido la manera que se podía acercar delante de él, y era a través de un sacrificio de sangre. También este sacrificio era un tipo, un símbolo de lo que el Señor iba a hacer. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados, como nos dice Hebreos 9:22. Ningún ser humano será aceptado por Dios cuando éste se acerca en sus propias creencias, bajo sus propios sacrificios, bajo su propia manera. El único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de su Hijo amado, Jesucristo. Caín se quiso acercar a su manera y fue rechazado por Dios. El ser humano que se acerca a Dios bajo su propia opinión será rechazado eternamente y para siempre. La única manera de ser aceptado por Dios se llama Jesucristo y su sacrificio hecho a nuestro favor. ¿De qué manera tú te estás acercando a Dios en este mundo, en este momento? ¿Te estás acercando a través de tus buenas obras? ¿Te estás acercando a través de la religión? ¿Te estás acercando a través de lo que haces y no haces? ¿O te estás acercando a través de Jesucristo? Es la única manera en que tú serás aceptado en el cielo después de morir. Caín no se acercó a la manera de Dios y fue rechazado por Dios. Caín tampoco se reconocía un pecador incapaz de salvarse a sí mismo, como Romanos 6:23, que nos dice que la paga del pecado es la muerte. Él no se reconocía un pecador incapaz de salvarse a sí mismo. Caín no entendió que la paga del pecado era la muerte. No entendió que él necesitaba de un sustituto, que alguien cargara con su pecado como Dios lo había establecido con sus padres. Esos animales cargaron el pecado de Adán y Eva.
pero solamente cubría el pecado. Pero el Señor Jesucristo carga con nuestros pecados y Él los quita eternamente y para siempre. Dios no quería el fruto de la tierra. Dios estableció el sacrificio de sangre de un animal para expiar o cubrir el pecado hasta que llegara el Mesías prometido, Jesucristo, quien iba a quitar el pecado para siempre. Jesús con un solo sacrificio quitó todo nuestro pecado por toda la eternidad y nos presenta perfectos y sin mancha delante de Dios su Padre, como nos dice Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14 y Colosenses capítulo 1, versículos 22. Caín no se reconoció un pecador incapaz de salvarse a sí mismo y fue rechazado por Dios. Caín no estaba confiando en la promesa de un Salvador, el libertador prometido, esa promesa que Dios había dicho en Génesis capítulo 3, versículo 15, que Dios iba a enviar un Salvador. Caín no se acercó con un sacrificio de sangre. Y a través de este sacrificio era que Dios lo iba a aceptar, porque era un tipo, un símbolo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Caín fue rechazado por Dios, y todas las personas que se acerquen a su propia manera, en sus propias creencias, serán rechazadas por Dios eternamente y para siempre. Solamente aquellos que se acercan bajo el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús serán aceptados eternamente y para siempre. Acércate con el sacrificio de Jesucristo delante de un Dios santo. Pero Abel sí se acercó de la manera que Dios le había establecido. Abel no quiso acercarse a su propia manera. Él obedeció a lo que Dios le había dicho a través de sus padres de una manera humilde. Él llevó un sacrificio de sangre como Dios lo había dicho y fue aceptado por Dios. Abel se reconocía como un pecador incapaz de salvarse a sí mismo. Abel fue honesto, sincero y sabía que él debía pecar, debía morir porque pecó. Pero que a través de este sacrificio de sangre estaba de acuerdo con Dios, que el animal estaba tomando su propio lugar y Dios lo aceptó. Jesús tomó tu lugar en la cruz del Calvario para aceptarte a ti, para salvarte a ti. Abel estaba confiando en la promesa de un Salvador, de un libertador que iba a venir a quitar por completo su pecado. Él creía en la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, que el Salvador iba a venir a salvarlo. Abel sabía que el Mesías prometido iba a venir como Dios lo había prometido. Él estaba confiando en su Salvador, en su libertador, el Señor Jesucristo. Ellos no sabían que era el Señor Jesucristo, que era Dios mismo que iba a venir, pero nosotros, porque ya tenemos toda la Biblia, sabemos que fue el mismo Dios que vino a ser nuestro Salvador, tu Salvador y mi libertador. Abel sabía que el animal solamente cubría su pecado, pero Jesús iba a quitar por completo su pecado que lo separaba de Dios. Dios aceptó a Abel y su ofrenda porque estaba aceptando a Jesús como aquel que pagaba por su pecado, y Dios lo aceptó. Dios le dio varias oportunidades a Caín y éste las rechazó, como dice Génesis capítulo 4, versículos 6 al 10. Dice: y Abel trajo versículo 6. Entonces, Génesis 4, capítulo 4, versículo 6 al 10. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Será que Dios no sabía? Claro, una oportunidad. Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? ¿Será que Dios no sabía? Sí, otra oportunidad. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín se enojó mucho por no haber sido aceptado. Dios le dijo que si hubiera hecho lo correcto, él iba a ser aceptado. Caín tuvo mucho enojo y envidia en contra de su hermano Abel, y la Biblia nos dice que lo mató. Imagínense, este es el primer asesinato en la historia de la humanidad, un hermano matando a otro hermano. ¿Quién estaba detrás de este asesinato? ¿Quién? Satanás estaba detrás. ¿Por qué? Porque él no quería que el Salvador prometido viniera a este mundo. Satanás no quería. Él siempre ha querido estropear los propósitos de Dios, pero nunca ha podido. Siempre se ha opuesto, pero nunca ha podido, porque Dios es soberano. El Salvador, el Señor Jesucristo, debía venir de Abel, que creyó en él. Dios le dio varias oportunidades a Caín, como Dios nos ha dado muchas oportunidades a nosotros. Dios te ha dado muchas oportunidades a ti, a tu familia. Y muchas veces no tomamos esas oportunidades. Cada día que vivimos es una oportunidad más que Dios nos da. Y Dios le dio varias oportunidades a Caín. Dios le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él dijo: yo no sé. Imagínense. ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada. Oportunidades. Pero Dios seguiría con su plan de traer un Salvador, un libertador a este mundo. Y le dio un reemplazo en la línea del Salvador. Y Dios reemplazó por Set. Y la Biblia nos dice ahí en Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dios reemplazó a Abel por Set, para que la línea del Salvador se mantuviera, para que el Salvador viniera. Satanás pensaba que había vencido por haber mandado a matar a Abel. ¿Y qué dijo Satanás? Aquí ya el Salvador no va a venir. No, Dios tenía un plan: poner a Set, y así la línea del Salvador siguiera adelante. Y los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Satanás pensó que había ganado, pero Dios ganó. Satanás lucharía, se interpondría vez tras vez para que el Salvador no viniera, pero Dios seguiría tan fiel a su palabra que el Salvador vendría a este mundo, y el Salvador vino a este mundo. Después nos dice que Dios mandó un diluvio a toda la tierra. Se dice que de la creación del mundo hasta el diluvio habían pasado 2000 años. También se nos dice que del diluvio hasta el Señor Jesucristo otros 2000 años, van 4000 años. Y también ahorita vemos que del Señor Jesucristo hasta ahorita vamos en 2019 años. 2020 años. Imagínense. 2020 años llevamos. Dicen que cada 2000 años hay un acontecimiento grande en el mundo. Los primeros 2 años el diluvio.
Los otros 2 años, 2000 años, la venida del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. ¿Y qué estamos esperando en estos 2020 años? Ya nos pasamos 20 años. ¿Qué estamos esperando? El regreso de Cristo. Él viene en breve. Su regreso está muy cerca y usted tiene que estar preparado para eso. Y en estos primeros 2000 años, obviamente, dicen los historiadores que había más o menos la mitad de la gente que hay aquí ahorita en el planeta. En el planeta somos un poco más de 7,000 millones de personas, o sea que póngale 3,500 millones de personas más o menos. Dios es santo. Dios es santo y justo. Dios nunca es injusto. Y Dios decidió castigar el pecado del ser humano porque ya era mucho en la tierra. Y miramos Génesis capítulo 6, versículos 3 al 7, nos dice: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Se imaginan? El ser humano muchas veces dice que Dios es injusto por mandar la muerte al ser humano a través de grandes desastres naturales. Pero la otra cara de la moneda es como Dios, un Dios santo, permite que el ser humano, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, se revele todos los días en contra de su creador, y Dios no haga absolutamente nada. Muchos le echan la culpa a Dios de todo lo que pasa, pero no nos preguntamos cómo le hemos dado la espalda a Dios. Dios, como un Dios santo, castiga el pecado cuando Él decide que es tiempo de justicia, y justicia es darle a una persona lo que merece. No hay quien pueda estar de pie y decir que no merece morir. Justicia es darle a una persona lo que merece. ¿Y qué merecemos usted y yo? La muerte, porque por un solo pecado somos destituidos de la gloria de Dios, pero vivimos por su misericordia, por su gracia, por su amor. Todos somos pecadores, todos vivimos rebelándonos en contra de nuestro Creador, y vivimos en este momento porque Dios es lleno de gracia y misericordia, o si no moriríamos en un abrir y cerrar de ojos en un segundo. ¿Por cuántos pecados Dios mandó la muerte a Adán y Eva? Por un solo pecado. ¿Y cuántos pecados has cometido tú hasta este momento desde pequeño? Miles, millones de pecados hemos cometido. Cuando Dios creó al hombre, a la mujer, puso en su constitución: el alma que pecare de cierto morirá. ¿Por cuántos pecados? Por uno solo, como nos dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Y ya habían pasado casi 2000 años y Dios decidió el fin de todo ser vivo. Dios daría los últimos 120 años de oportunidad para que las personas se arrepintieran antes de destruir al mundo. Recuerda que no era la edad máxima que ellos iban a vivir,
porque después los hombres vivían mucho más que eso. Los 120 años fue la última oportunidad que tendría el ser humano para acercarse a la manera de Dios. Dice la Biblia que Dios se arrepintió. Esa palabra en hebreo significa se entristeció. Le dolió en su corazón las malas decisiones que estaba tomando el ser humano en contra de su creador. Pero es interesante que nos dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Se imagina? Como dice el versículo 8, Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué bonito. Dios se agradó de la vida de Noé, su fe, su confianza, su caminar, su obediencia a su Creador. No era un gran varón de Dios, no era justo, se acercaba a la manera que Dios le había dicho, y el Señor no lo culpó de pecado, lo declaró justo, así como el Señor Jesús es nuestra justificación, como nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en Jesús como su Salvador, Dios lo declara justo sin pecado. La Biblia nos dice que Dios le ordenó a Noé hacer un arca para el diluvio. Versículos 9. Génesis capítulo 6, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El ser humano nunca había visto llover. El creerle a Dios que iba a venir, que iba a mandar un diluvio, era un acto de fe, porque nadie había visto llover en esa época. ¿Se acuerdan como vimos en la segunda lección? Había como una especie de invernadero que llenaba la tierra. Nadie había visto llover. Era un acto de fe, creerle a Dios. Las personas hoy en día no creen que hay un cielo, que no hay un infierno, y que darán cuenta de sus palabras, de sus hechos delante de Dios algún día. La gente no cree, pero la Biblia dice que va a llegar ese día. El mundo se burlaba de Noé, del mensaje que estaba dando de parte de Dios. La Biblia nos dice que Noé era un heraldo de justicia, un predicador de justicia, como nos dice 2 de Pedro 2:5. La gente se burlaba de Noé, diciéndole, se la está fumando muy verde, está loco Noé. Pero saben, el diluvio vino. El diluvio vino.
El arca tenía muchas indicaciones: de madera de gofer, aposentos, poner bien por dentro y por fuera, la altura, la anchura, debía ser como Dios le dijo a Noé. El arca tenía una ventana y 3 pisos, una sola puerta, nos dice que tenía el arca, ¿se imaginan? El arca tenía solamente una sola puerta. ¿Para qué se utiliza la puerta? Se utiliza para entrar, se utiliza para salir, se utiliza para no entrar y se utiliza para no salir. Las personas que habrían de creerle a Dios por la predicación de Noé tendrían que entrar por la única puerta del arca. El no hacerlo le llevaría a la muerte eterna. Dios tuvo la puerta abierta por otros 120 años más, ¿se imaginan? Para que las personas no fueran a una eternidad sin Dios en el lago de fuego que es el infierno. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como nos dice segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Nos dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Para la humanidad en el tiempo de Noé, la puerta era para la salvación que se encontraba ahí en el arca. El arca de Noé es un tipo del Señor Jesucristo. Para toda la humanidad, la única puerta para ser salvos y escapar del lago de fuego, el infierno, se llama Jesucristo. La Biblia nos dice en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la única puerta por la cual usted y yo podemos entrar y ser salvos. La Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, nos dice que Jesús es la única puerta. San Juan capítulo 10, versículo 9 nos dice, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Los pastores en el tiempo de Jesús tenían que viajar muchos kilómetros para poder encontrar pastos para sus ovejas, ya que las ciudades eran muy áridas. Los pastores hacían un redil para cuidar de sus ovejas, de las fieras, de los ladrones. El redil, nos dice la Biblia, que tenía una puerta, y el pastor estaba listo para dar su vida por las ovejas, y él se hacía en la puerta para cuidarlas. Jesús dijo y dice, yo soy la única puerta, y las personas que entran por mí serán salvos eternamente y para siempre. Muchos en el tiempo de Jesús no creyeron en él, se burlaban y decían que tienen un demonio. Usted tiene un demonio, como nos dice ahí en Juan, desde el capítulo 10, versículo 11 hasta el versículo 26. Usted tiene un demonio, imagínese. La gente se burlaba de Jesús diciendo que tenía un demonio cuando él había venido a salvarles de sus pecados. Pero también nos dice la Biblia que muchos creyeron en Jesús.
Y hoy en día hay muchos que creen en Él, en Jesús, para salvación eterna. ¿Será usted uno de esos? Y estas son algunas de las características de una oveja o creyente que cree en el Señor Jesucristo, como nos dice en Juan capítulo 10, versículos 20 al 26. Las personas, las ovejas que creen en Jesús, oyen la voz de Jesús a través de su palabra, que es la Biblia. Dice que la Biblia que los creyentes son conocidos por Dios. Dios sabe quién es creyente y quién no. Y también dice que los creyentes siguen obedientes a su pastor, al Señor Jesucristo. Son características de un verdadero creyente. Las personas que entran por la única puerta, que es el Señor Jesucristo, obtienen estos beneficios. Como nos dice ahí en Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, dice: Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Las personas que entran por la única puerta, que se llama Jesús, reciben estos beneficios. Y Jesús dijo: y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. ¿Sí ve qué tan hermoso? Si usted y yo entramos por la puerta que se llama Jesucristo, estos son los 3 beneficios que Él nos da. Jesús nos dice: yo les doy vida eterna. Al morir, irán al cielo a vivir una eternidad con Jesús. Ese es el primer beneficio de las personas que entran a través de la única puerta que se llama Jesús. Jesús les da o nos da vida eterna por toda la eternidad después de morir en este mundo. El que tiene al Hijo tiene la vida. No dice tendrá la vida, dice tiene la vida eterna. Si tú crees en Jesús ahorita mismo, tú tienes la vida eterna. Lo otro que dijo Jesús: y no perecerán jamás. Las personas que entran por la única puerta que se llama Jesús, dice Jesús que nunca se van a perder. Nunca se van a perder eternamente y para siempre. Todos aquellos que entren por la única puerta que es Jesús han pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Nunca más su vida se va a perder. Usted está seguro eternamente y para siempre, porque han pasado de muerte a vida. Y la tercera característica de aquellos que entran por la puerta que es Jesús, dijo Jesús: nadie las podrá arrebatar de mi mano. Jesús nos cuida y nos protege eternamente y para siempre. Nunca podremos estar en mejores manos que en las manos benditas de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Ni Satanás, ni los demonios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se imaginan? ¡Qué bendición! Y la Biblia nos dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6:22. No era obediente a todo lo que Dios le dijo. También en Génesis capítulo 7, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó. Noé era obediente a su Creador, al Dios Todopoderoso. Noé obedecía al 100% a su Creador. Dios, como nuestro Creador, nos ordena
que obedezcamos al 100%. Cuando usted y yo no obedecemos al 100%, nos estamos levantando por encima de nuestro Creador, el Rey soberano. Por ejemplo, si Dios dice que no mientes, que no mientas, y tú mientes, te estás poniendo por encima del Creador. El no obedecer al 100% al soberano Creador, vamos a sufrir de las disciplinas que Él nos dice en la Biblia. Y en la Biblia nos habla de 3 disciplinas cuando decidimos no obedecer al 100% a nuestro gran Dios. La primera disciplina que nos dice la Biblia es que vamos a ser descalificados del privilegio de servirle al Señor en su bendita obra. ¿Se imaginan? Nos perdemos del privilegio de servirle. ¿Se imaginan servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador y dueño de todo? Hay una frase muy bonita que me gusta. Si Dios te llama a la tarea de ser un misionero, no te rebajes a ser un presidente o rey en este mundo. Primera a los Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. El apóstol Pablo tenía mucho temor de ser descalificado de la obra. La segunda disciplina que nos dice la Biblia son las calamidades. Las calamidades son adversidades en nuestras vidas por causa de nuestro pecado y desobediencia. Pueden ser accidentes, pueden ser enfermedades, puede ser pérdida de trabajo, puede ser adversidades en la familia, etcétera. Tenemos ejemplo en la Biblia de muchas calamidades de hombres y mujeres que pecaron contra Dios. Por ejemplo, de Sansón, de David, Moisés, Abraham y muchos más por toda la Biblia sufrieron de la disciplina de Dios. Y la tercera disciplina en la Biblia, cuando usted y yo decidimos desobedecer, pecar contra Dios, es la muerte física prematura, morir antes de tiempo. Dios puede mandar la muerte antes de tiempo por causa de nuestro pecado. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que murieron antes de tiempo. Cuando Dios disciplina nuestro pecado, no habrá lugar para poder escondernos. No habrá lugar. Y por ejemplo, Proverbios capítulo 5, versículos 20 al 23, nos habla de la muerte física prematura por el pecado. En Proverbios capítulo 9, versículo 13 al 18, nos habla de las consecuencias del pecado. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 8 y versículo 11 nos habla de esta consecuencia. Santiago capítulo 1, versículos 14 al 16 nos habla de esta consecuencia. Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16. Primera a los Corintios capítulo 11, versículos 29 al 32. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11 nos habla de la disciplina de la muerte física prematura antes de tiempo por causa del pecado. Y nos dice la Biblia ahí, en capítulo 7, Génesis capítulo 7, que Dios ordena a Noé que entre al arca. Ya se estaba cumpliendo el tiempo y que entrara al arca. Dice la Biblia en versículo 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de los aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo
día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Se imaginan? Y el versículo 16 nos dice, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? Fue Dios, para que los que estuvieran afuera no pudieran entrar y para que los que estuvieran adentro ya no pudieran salir. Y algún día Dios va a cerrar la puerta para este mundo y todos los que no entraron por la puerta que es Jesús se perderán eternamente en el lago de fuego que es el infierno. Separados de Dios eternamente. Dios te está dando oportunidad a ti. Hoy es un día de oportunidad para ti. Entra por la única puerta que se llama Jesús. Él te quiere dar eternamente vida por toda la eternidad. ¿Quieres entrar por esa única puerta ahorita mismo? Díselo a Jesús. Jesús, yo quiero entrar por esa única puerta que se llama Jesús. Yo quiero entrar. Dile tú en tus propias palabras. Dile tú. Todavía hay oportunidad para ti. Todavía hay oportunidad para ti. Todavía tú puedes entrar por esa única puerta que se llama Jesús. Todavía hay oportunidad. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, nos dice, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Se imaginan? Estamos viviendo los tiempos como en los tiempos de Noé. Y la Biblia nos dice que el diluvio fue total, no fue parcial, cubrió todos los montes más altos debajo de los cielos. Mire lo que nos dice. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Se imaginan? Dios estaba actuando con su justicia, le estaba dando a cada persona lo que merecía. Hoy vivimos por su gracia y por su misericordia. Dios es un Dios santo, justo, pero Él nunca es injusto.
Después nos dice la Biblia en capítulo 8, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él dentro del arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca, y en el mes segundo de los 27 días del mes se secó la tierra. ¿Se imaginan? El arca se encuentra sobre los montes Ararat y se cree haberlo visto satelitalmente. Usted se puede meter en internet y ver que el arca está ya satelitalmente en los montes Ararat, que son los picos más grandes de este planeta. ¿Qué pasará cuando encuentren el arca? ¿Al fin van a creer? ¿O qué piensa usted? ¿Sabe qué pienso yo? Que van a adorar al arca y no al dueño del arca. Dios hizo un pacto con el hombre. Dios puso el arco iris sobre el cielo. Como nos dice Génesis capítulo 9, versículos 8 al 17, dice: Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco, el arco iris, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces el arco iris en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco iris en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y Dios puso un arco iris sobre el cielo. El arco iris nos recuerda el pacto de Dios con todo ser vivo, de no volver a enviar otro diluvio para destruir la tierra, el mundo.
Dios no ha vuelto a enviar un diluvio mundial y Él nunca lo hará porque lo prometió. Entonces, ¿por qué el ser humano, pregunto yo, no cree en Dios en este momento si el arco iris es tan claro, tan obvio de que hay un gran Dios? Yo sé que usted ha visto el arco iris en algún momento de su vida. Cuando usted ve el arco iris en el cielo, reflejado en el cielo, es el pacto que Dios hizo con el hombre de no volver a mandar un diluvio. Y Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Dios ordenó a Noé y a su familia que salieran del arca. Por ejemplo, en capítulo 8, versículo 17 dice: todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Dios les ordenó que llenaran la tierra, que se fueran por toda la tierra. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios les dijo que salieran y llenaran la tierra. Capítulo 9 de Génesis, versículo 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dios les ordenó a ellos que salieran del arca y llenaran la tierra. Pero ¿sabe qué? Ellos no le obedecieron a Dios. La Biblia nos dice que solamente se salvaron 8 personas: Noé, su familia, sus hijos y las esposas de sus hijos, como nos dice Primera de Pedro 3:20. Solamente 8 personas se salvaron. Imagínense, de 3.500 millones de personas. Noé predicó por 120 años y solo se salvaron él y 7 personas de su familia. Y yo a veces me pregunto, ¿será que en estas megas iglesias, en las campañas evangelísticas de millones de personas, habrá alguien que invitaría a Noé a una campaña evangelística? Lo dudo. ¿Será que alguna iglesia en este mundo invitaría a Noé a predicar el evangelio a una multitud? Lo dudo. Pero Noé era un hombre justo. Era un hombre obediente. A Dios no le importa tanto la cantidad, pero sí la calidad. La fidelidad de su hijo, de su hija, su obediencia, eso es lo que le importa a Dios. Nosotros no somos los que salvamos a las personas, solo Dios las puede salvar. Nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio y a ser testigos del Señor en este mundo que se pierde. A todos los creyentes Dios le dio el ministerio de la reconciliación, como nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20. Los hombres se establecieron e hicieron una torre, la cual la torre se llama la Torre de Babel. ¿Recuerdan que la orden de Dios era fructificar, multiplicaos y llenar la tierra? Pero ¿sabe qué pasó con todas estas personas cuando ya empezaron a multiplicarse? No obedecieron a Dios de ir por toda la tierra y se establecieron en una sola parte. Dios el soberano ordenó que salieran y llenaran la tierra y él esperaba obediencia al 100%. Pero ellos no obedecieron. Como nos dice ahí en Génesis capítulo 11. Ellos no obedecieron. Se quedaron en un solo lugar. Y dice la Biblia que solamente había un solo idioma, ahí en Génesis capítulo 11.
Había un solo idioma en el mundo. Y por la desobediencia del hombre, Dios confundió sus lenguajes y les dio muchos idiomas. Hoy en día hay más de 7,000 idiomas en el mundo y los idiomas nos separan, nos dividen. La disciplina de Dios llegó cuando ellos decidieron no obedecer al soberano Dios. El yo en cada ser humano hace que las personas se rebelen y se vuelvan independientes de su creador. Mire lo que ellos decían. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Estoy leyendo en Génesis capítulo 11. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Se imaginan? Ellos dejaron que su yo les gobernaran. Hagamos su yo, cosámoslo su yo, edifiquémonos su yo, hagámonos su yo. Si fuéramos su yo, ¿dónde estaba Dios en la vida de esas personas? No estaba en ningún lado. Ellos decidieron hacer con su vida lo que ellos querían hacer y no tuvieron en cuenta a Dios. Hay muchas personas que deciden con su vida hacer lo que quieran y no tienen en cuenta a Dios en sus vidas. La Biblia no es lo más importante para ellos y eso quiere decir que Dios no es importante para ellos. El apóstol Pablo sabía que su yo nunca le llevaría a obedecer a Dios y él tomó la decisión más grande que todo creyente debería hacer. Ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Deja que Cristo sea tu Señor, no tan solo tu Salvador. Cuando tú gobiernas, nada sale bien. Cuando Cristo gobierna, todo sale de maravilla. Un gran predicador en Estados Unidos, llamado L. Moody, se le preguntó, Señor Moody, en todos los años de su ministerio, ¿cuál ha sido la persona que más se le ha opuesto a su ministerio? Y el señor Moody respondió, la persona que más se ha opuesto a mi ministerio se llama Moody. Nosotros somos el problema. Nuestro yo no nos deja obedecer a Dios. Lo que queremos, lo que anhelamos, lo que deseamos. Y yo te pido en esta hora que dejes tu yo a un lado y que te refugies en Cristo, a hacer su voluntad, obedecerle con todo su corazón, a conocer la Biblia y a obedecerle con todo su corazón. Vamos a terminar con estas preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de Eva? Entonces el dolor de dar a luz los hijos y también el someterse a su esposo. Segunda pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán? Trabajar fuertemente, proveer, morir. Las consecuencias de la tierra, las pestes, los huracanes, los tsunamis, los terremotos, etc. Tercera pregunta, ¿aceptó Dios los vestidos de hojas de higuera que se hicieron Adán y Eva? No los aceptó. ¿Con qué vestido vistió Dios a Adán y Eva? Los vistió con vestidos de animales, con pieles de los animales. Porque Dios no aceptó su vestido de las hojas de higuera, que eran de su propia voluntad. Dios los vistió con los pieles de animales. Y Dios nos viste a nosotros con
con el vestido de justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Quinta pregunta, ¿por qué Dios echó a Adán y Eva del huerto del Edén? Por el pecado. ¿Por qué Dios aceptó a Abel y no a Caín? Porque él se acercó a la manera de Dios, porque se reconoció un pecador incapaz y creía en la promesa de un Salvador. Séptima pregunta, ¿quién estaba detrás de la muerte de Abel? Satanás, porque no quería que el Salvador viniera. 8. ¿Por qué Dios decidió mandar un diluvio? Porque la maldad era mucha en la tierra, como hoy en día la maldad es mucha en la tierra. 9. ¿Por cuántos pecados manda Dios la muerte eterna? Por uno solo. 10. ¿Quién es la única puerta para ir al cielo? Jesús es la única puerta para ir al cielo. 11. ¿Qué pasará con los que no entran por la única puerta? Se perderán eternamente y para siempre en el infierno, en el lago de fuego. 12. ¿Cuál fue la orden de Dios para los que salieron del arca? Que llenaran la tierra y que se multiplicaran. 13. ¿Cuántos idiomas había en el principio? Un solo idioma. 14. ¿Por qué hay tantos idiomas en el mundo hoy en día? Porque Dios los confundió para que llenaran la tierra, para que cubrieran la tierra. Que Dios les bendiga. Padre, gracias te damos por esta lección y recibe toda la gloria y la honra y gracias por no quitarnos la vida ahorita en un abrir y cerrar de ojos. Gracias por tu misericordia. Tú eres santo, santo, santo por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima con la lección número 5. Bye bye.